días. Nos toca arrancar con un panel más que interesante y que está en el centro del debate, con un montón de novedades. Ayer mismo conocimos el acuerdo que firmó Argentina y Brasil, este memorándum de entendimiento, para ver si finalmente se concretan las exportaciones al país vecino, algo que se viene hablando hace muchísimos años. Pero bueno, tenemos muchos temas de los que hablar, así que arranquemos con eso, Gaby, si te parece. ¿Cómo ves la firma de este acuerdo? Y bueno, ¿qué pasos hay que dar para finalmente empezar a exportar a Brasil? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Me parece que es un elemento fundamental la firma de un acuerdo bilateral entre Argentina y Brasil. Se necesita, es un cambio de paradigma. Durante años y décadas vimos que el hub de gas natural era Bolivia, el centro, y Argentina, siendo productor, tenía un rol lateral. Hoy Argentina tiene la posibilidad de convertirse el hub de la región, y no solamente de la región desde el punto de vista de gas a través de ductos, sino también de GNL, con lo cual el sentarse los países y comenzar a discutir seriamente una política de largo plazo me parece el elemento y la piedra fundamental para el desarrollo, sin lugar a dudas. Diego, vos cómo estás viendo todo este debate cuando ustedes tienen que por ahí acompañar a las empresas del sector a la hora de la planificación y ver cuáles son las demandas prioritarias o cuáles son los mercados más interesantes a dónde apuntar? A ver, lo que nosotros estamos viendo, obviamente hoy se abre una ventana de oportunidades que es muy importante. Argentina está en un proceso de reordenamiento de su macro, que roguemos en algún momento termine con el cepo, lo cual va a permitir una apertura de inversiones importante. En paralelo estamos con el RIGI, que está generando una demanda de proyectos y están apareciendo proyectos muy interesantes. La industria es intensiva en capital, requiere reglas claras que le permitan planificar, invertir, desarrollar y tener un horizonte de recupero de esa inversión, con lo cual hoy creo que hay una ventana de oportunidades muy importante. Gas tenemos desde la licuefacción, tenemos la exportación a Brasil, aprovechar el declino de Bolivia. Bolivia antes era un faro de seguridad energética en el sentido de provisión de gas. Desde hace aproximadamente 5 años la producción de hidrocarburos en general en Bolivia está en un declino difícil de sostener, con lo cual para Argentina representa una enorme oportunidad. En ese sentido tenemos que aprovechar que hoy Vaca Muerta ya está en un sistema de factoreo muy importante, en una capacidad de producción que diría se asemeja en productividad ya al Permian americano. Tenemos que potenciar eso y lograr duplicarlo en cuanto a su volumen de producción. Y por otro lado, también tenemos que tener ciertos cuidados. Hoy nosotros tenemos, por nuestra realidad macroeconómica, un costo en dólares que es incremental. Es decir, vos mirás hace 10 años el costo de completar un pozo para YPF era 14 millones, llegó hasta 11 millones y hoy debemos estar en 12 nuevamente, 11, 13 prácticamente. Eso implica que tenemos un costo en dólar que tiene un impacto en la rentabilidad al final del camino. Con lo cual yo creo que hoy Argentina está en una posición geopolítica muy interesante, con una ventana de oportunidad de negocios, dado que tiene los recursos, la intención y aprovechar el momento o el mal momento de Bolivia. Y por otro lado están brindándose instrumentos para generar ese flujo de inversiones. El RIGI, la estabilidad, digamos, macro que hoy tenemos, la caída abrupta del riesgo país. Ahora lo que tenemos es que seguir demostrando que somos serios en el mercado. Daniel, para cualquiera de estas 5 rutas que se hablaron ayer en acuerdo con Brasil, hace falta hacer más obras en territorio argentino y ustedes tienen un proyecto que es fundamental para eso, que es lo que se llamó en su momento el segundo tramo del Néstor Kirchner, que hoy se llama Perito Moreno, pero que lo están planificando para ver si puede haber una modificación en la traza que sea más eficiente, ¿verdad? Bueno, ante todo, gracias por la invitación y buenos días a todo el público. Sí, déjame ir un minuto previo a hacer una reflexión que creo que es interesante para entender de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de gas, tenemos una
diferencia muy básica con el petróleo, conocida seguramente por todos, pero hablar de petróleo es hablar de un commodity, es hablar de llegar con nuestro producto al Atlántico y estamos en un mercado mundial de 100 millones de barriles por día. En el caso del gas no es así, salvo los volúmenes que van por GNL, el resto no está comoditizado y por eso la importancia de abrir mercados y por eso la importancia del acuerdo que se firmó ayer, porque permite empezar a trabajar con el mercado regional más importante que tenemos, que es Brasil. Yendo a lo que vos me preguntabas, nosotros vemos que el próximo crecimiento en capacidad de transporte debería amalgamar mercado externo con mercado interno. Y por eso creemos que el gasoducto que va a venir a futuro, independientemente de alguna expansión que todavía pueda hacerse sobre el tramo Tratayensa-Liqueló, va a ser lo que vos mencionabas, un gasoducto directo desde Neuquén hasta el sur de Córdoba. Cuando digo sur de Córdoba me estoy refiriendo a vincularlo directamente con el sistema de TGN, porque eso nos permite llegar sea hacia el oeste de Argentina, hacia el noroeste o hacia el noreste. Cuando pienso en noroeste estoy pensando, siempre los gasoductos están vinculados a dónde están los mercados. Cuando hablo de noroeste estamos hablando de mercado termoeléctrico argentino, de la minería de litio en el norte, para donde estamos pensando en un proyecto particular, o estamos hablando de llegar a Brasil y ahí tenemos distintas rutas. Y cuando hablamos del noreste, también hablamos de mercado termoeléctrico argentino, hablamos de mercado industrial y hablamos de Brasil, pero a través de otra ruta, que es la ruta vía uruguayana, que es un camino que Argentina abrió a finales de los 90, que permitió la construcción de una termoeléctrica en Brasil y que después las distintas circunstancias hizo que quedase sin abastecimiento esa central, pero creemos que puede reactivarse. Te repregunto una cosa antes de darle el paso a Gaby a hablar de GNL. En lo que es transporte o exportaciones por gasoducto, ¿qué demanda potencial ves a Brasil y cuánto representaría en términos de exportaciones en divisas? Mirá, la demanda potencial tenemos que dividirla en función de qué estemos exportando. Nosotros podemos exportar un volumen interrumpible y yo creo que Argentina este verano lo va a hacer y la importancia de ese volumen no va a ser económica, sino que va a ser simbólica. Volvimos a exportarle a Brasil, aunque sea 1 millón de metros cúbicos durante 60 días, no importa. Cuando hablamos de volúmenes en firme para el mercado industrial, yo creo que podemos pensar en unos 12, 15 millones de metros cúbicos día. Cuando hablamos de mercado termoeléctrico, y ahí creo que el GNL va a tener un rol más importante, podemos hablar de volúmenes más grandes todavía. Pensemos que Brasil cada 3 o 4 años tiene ciclos de baja hidraulicidad donde necesita prender sus centrales termoeléctricas. Brasil ha fluctuado entre importar 10 millones de metros cúbicos día de GNL a importar 70. Entonces, eso te da una idea de la potencialidad del GNL para el mercado termoeléctrico. Lo que más me focalizo yo desde el punto de vista de infraestructura de transporte, que es el mercado industrial, que está dispuesto a comprar en firme y que justifica la construcción de un gasoducto, personalmente no creo que vaya más allá de 15 millones de metros cúbicos día. En cuanto al número, no lo tengo en mente como para decírtelo. Gaby, ahora sí, GNL yo creo que es el tema crucial de Vaca Muerta porque es la herramienta para poder monetizar la mayor parte de los recursos. Brasil explicaría una parte pequeñita de la demanda, pero es por ahí un primer paso. ¿Vos lo ves así? ¿Y cómo son los caminos del GNL para este recurso que tiene Vaca Muerta? Bueno, el GNL es el estructuramiento de proyectos de GNL es un poco más complejo que exportar gas a través de gasoductos, ¿no? Requiere no solamente una planificación de largo plazo, requiere construcción de infraestructura, de midstream y también adecuar la política de largo plazo y la regulación de largo plazo, algo que todavía nosotros tenemos que ser creíbles al mundo. Durante muchos años estuvimos cortando gas y la verdad que necesitamos tener una regulación que permita la exportación de largo plazo sin estar bajo riesgo de que por demanda interna, ¿no?, esté expuesto al incumplimiento de contratos futuros. Eso lo tenemos que tener muy incorporado.
En segundo punto, el GNL, tenemos muy buenas noticias porque del 2030 al 2040 la demanda de GNL se va a duplicar. Con lo cual ahí tenemos una enorme ventana de oportunidad de Argentina de ser y formar parte de un club selecto de exportadores de GNL. Al mismo tiempo hay muchísimas dificultades. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Y en este sentido, también Estados Unidos, que venía con algunas dudas respecto a la aprobación de nuevos proyectos de GNL, con la presidencia nueva de Trump, estas restricciones que había o estas limitaciones se van a ver liberadas, con lo cual va a haber más proyectos en línea para ser desarrollados de licuefacción. ¿Qué tiene que ser Argentina? Bueno, también tenemos restricciones macroeconómicas y de financiamiento, ¿no? El acceso a capital es muy importante. Y hay varios proyectos de licuefacción que todos van a tener sentido de ser desarrollados. Los pequeños proyectos como, entiendo, el de Panamérica, que es flotante, hasta los grandes proyectos que está proponiendo YPF, hay espacio para todos. Y creo que tiene que ver con una planificación, ¿no?, de largo plazo y de ir probando el sistema, ¿no?, de cuán creíble es Argentina y que esto se puede lograr, que Argentina puede ser un exportador. Y ese GNL se puede exportar a países asiáticos. Asia claramente va a ser el gran comprador, el gran demandante de largo plazo, pero también tenemos gran cercanía con los países como Brasil. Tenemos también el Caribe, que va a estar demandando pequeña y mediana escala, Europa, que con las cuestiones de Rusia quiere independizarse y tener un abastecimiento independiente de Rusia. Así que hay una gran oportunidad que debemos aprovechar. ¿Qué proyecto es más adecuado para cada mercado? Porque, por un lado, bueno, tenemos a Brasil, que entiendo que por una cuestión de cercanía sería más competitivo el GNL argentino, pero sería para un mercado que no es en firme, sino que depende del régimen de lluvias de Brasil. Y muchas plantas de GNL, por ahí también por lo que es el costo financiero argentino y el riesgo de financiamiento, se construyeron, le bajaría el riesgo de tener un contrato en firme a largo plazo, que con Brasil por ahí no lo puedes tener. ¿Cómo es esa disyuntiva? Bueno, ahí a nivel global vos tenés distintos tipos de contratos de GNL, ¿no? Tenés de largo plazo, binacionales, pero también tenés de portafolio, que fue un porcentaje importante, hoy en día sigue siendo un porcentaje importante. Entonces, Brasil tiene contratos de largo plazo, Petrobras tiene contratos de largo plazo, pero también compra spot. Y las compañías, Brasil tiene hoy 9 terminales de importación de GNL. Brasil eligió el GNL como combustible. Y eso es importante saberlo, ¿no? Porque más allá de las oportunidades de exportación vía gasoducto, la elección de Brasil es a través del GNL. ¿Por qué? Porque esto es lo que comentaba Daniel, donde un año pueden estar importando 10 millones de metros cúbicos, cada 4 o 5 años vemos que esa demanda se eleva a 70 millones. El año que viene va a ser un momento importante en Brasil porque va a haber una nueva licitación de generación eléctrica, una nueva leilão, ¿no?, que va a permitir el ingreso de generación térmica que fundamentalmente va a ser abastecida por GNL. Entonces, ahí permite contratos de largo plazo. Aquellos que se van a presentar, aquellos participantes, desarrolladores que están hoy mirando proyectos de generación eléctrica en Brasil, van a tener que mostrar un contrato de largo plazo al momento de presentar la oferta. Entonces, ahí hay también ventanas de oportunidad de poder calzar, ¿no?, contratos de largo, de corto y de portafolio, ¿no?, y distintos mercados. Diego, bueno, uno de los grandes interrogantes es cómo se consigue el financiamiento necesario para hacer tantos proyectos que bueno, como son muchos. ¿Eso cómo lo estás viendo? Los mercados ahora trazan un horizonte que por ahora viene con un sendero positivo, se ha bajado el riesgo de país, pero sin embargo sigue siendo por ahí el factor donde Argentina pierde competitividad respecto a otros países. Coincido, digamos, estamos en un momento, no sé si habrán tenido oportunidad, pero creo que el último mes y medio hubo entre 7 y 8 colocaciones de bonos en mercado local e internacional de empresas argentinas, muchos para hacer rollover de deuda que tenían o para mejorar los perfiles de financiamiento,
Con lo cual, de vuelta, hay una ventana de oportunidad. Hoy a 700, 800 puntos básicos hay compañías, Pan American, YPF, Pampa incluso, que consiguen tasas de financiación muy por debajo de esa tasa de riesgo país. Con lo cual, hoy al acceso al mercado de empresas privadas argentinas, digamos, hay ventanas de oportunidad. Está bien, digamos, lo que es colocación internacional, la ventana ya cerró. Los americanos ahora vienen con todo lo que es las fiestas y demás, con lo cual ya no hay ventanas de colocaciones. Seguramente habrá pasado enero, febrero. Pero digamos, hoy el mercado está ávido de papeles argentinos. Los ve, digamos, con proyectos interesantes. Argentina, digamos, nos pasa, digamos, en distintos sectores. Argentina tiene los recursos, tiene las capacidades de operación, lo que le falta es la infraestructura para poder potenciar esos recursos y lograr llevarlos a los distintos mercados. Yo creo que hoy todas las empresas, YPF, PAE, las que mencionaste, están buscando esas alternativas para generar esa infraestructura. Obviamente el proyecto de YPF es un proyecto enorme, alrededor de 10.000 millones de dólares de inversión es lo que se menciona, que requiere la participación de los transportistas, requiere la participación de distintos productores para abastecer, requiere que Vaca Muerta todavía exponencialmente crezca, de manera de poder asegurar un volumen para que esa planta, digamos, trabaje de una forma constante, y requiere el mercado y digamos, conquistar esos mercados. Con lo cual, de vuelta, hoy estamos en un muy buen momento, es un buen momento. Lo que tenemos que pensar es que estamos hablando siempre de un MOU, proyectos con un horizonte de 5 o 10 años hacia adelante. Digamos, nada va a ser instantáneo. De hecho, creo que recién a mitad de este año YPF terminó delineando en qué lugar físico quería instalar su potencial planta de GNL. Con lo cual, digamos, de vuelta, van generándose todas estas oportunidades y en la medida que la macro vaya mejorando y vayamos mostrando nuestra seriedad, digamos, en los mercados, esas puertas de financiación se van a abrir. Daniel, hace un ratito te preguntaba por el cuello de botella de evacuación neuquina, pero bueno, hay otros cuellos de botella, por ejemplo, en el norte, hace poquito inauguraron la primera etapa de la obra de reversión, que sin embargo tiene otras etapas. ¿Cómo viene eso? Los plazos que están previendo y la demanda que todavía hace falta abastecer en todo lo que es el NOA, teniendo en cuenta el crecimiento también de demanda por la industria minera y bueno, posibles exportaciones también hacia Chile, no solo Brasil. Sí, gracias por la pregunta, porque a veces se habla de reversión del gasoducto norte y hay algunas confusiones. La obra que se inauguró hace pocas semanas tiene que ver con asegurar el abastecimiento de las provincias del norte. Pensemos que el sistema de transporte argentino fue diseñado hace 70 años o 60 años para mover gas del norte hacia el sur, gas de la provincia de Salta que venía hacia las provincias que estaban hacia el sur. Cuando Salta fue declinando, vino el gas de Bolivia. Bueno, hoy estamos en una situación donde ni Salta ni Bolivia pueden abastecer a todas estas provincias, por eso desde hace unos años propusimos una obra para que el gas de Neuquén pueda llegar y cubrir la demanda, al menos la demanda mínima de todas las provincias de Santa Fe hacia el norte. Eso es lo que se inauguró ahora. Estamos viendo otras etapas de reversión en la medida que podamos materializar contratos, como te decía antes, con las centrales, por ejemplo, que están en la zona de Tucumán, en la zona del Bracho, con las empresas mineras que están desarrollando litio en La Puna, con Brasil, con el norte de Chile. Nosotros tenemos estudiada una etapa que sería de revertir 10 millones más por encima de lo que hoy se puede revertir. Es decir, si hoy podemos mover 19 millones de sur a norte, lo que nosotros internamente llamamos la etapa 29, es decir, 10 millones de metros cúbicos más. ¿Cuándo vendría eso? Va a depender en la medida que podamos ir cerrando los contratos. Hay también algunos cuellos de botella regulatorios en Argentina. Pensemos que este año está evolucionando todo muy rápido, pero hay algunas cuestiones regulatorias que todavía están en la cocina.
Me refiero a temas que tienen que ver con regulación gasífera, la revisión tarifaria que el Enargas está llevando adelante, con algunas normas regulatorias del sector eléctrico que le permitirían a las centrales térmicas contratar a largo plazo, lo mismo que decíamos para los clientes del exterior. Así que eso, te diría, son también cuellos de botella a tener en cuenta. Muy cortito cada uno, que ya se nos termina el tiempo. Gaby, ¿cuáles son los próximos pasos que tenemos que dar? Porque bueno, todos nos ponemos muy contentos con la firma del memorándum de ayer, pero en términos concretos todavía queda un largo camino. Queda un largo camino. Yo creo que, como decía antes, creo que es un momento bisagra para poder que esto realmente tome impulso de manera cierta. También hay algo que es pendiente, que es la mirada integral, ¿no?, de lo que es la demanda doméstica con la demanda de exportación, ¿no?, con esta generación, ¿no?, de proyectos y sostener estas exportaciones de largo plazo, vía gasoducto o vía GNL. Para ello, nosotros tenemos en Argentina un perfil de demanda que es especial respecto de lo que es el invierno, donde nosotros vamos a tener que tener esta mirada de la seguridad energética aún. Y difícilmente se pueda pensar en que se pueda abastecer exclusivamente el invierno con la producción local, con gasoductos locales, sino que la definición y de la importación de GNL va a tener que continuar como sucede en todos los países del mundo, ¿no? Esto no es una batalla entre la importación y la exportación, es simplemente una adecuación del sistema y un complemento. Entonces, esta mirada que tenemos que tener todos respecto del futuro y de que sea posible, ¿no?, el largo plazo y donde se pueda exportar y al mismo tiempo importar petróleo, gas, GNL, va a hacer que Argentina pueda tener todos estos proyectos sean ciertos y no tengamos esta duda de que nos ha pasado en el pasado, que hemos terminado con arbitrajes y demás, porque la demanda interna traccionaba y faltaba esa base de seguridad energética. Esto que sucede en Argentina y que tenemos que plasmarlo seriamente, esto está puesto en todo el mundo. Particularmente después de la guerra de Rusia, la invasión de Ucrania, todos los países europeos, incluso Asia, el tema de la seguridad energética es vital tenerlo resuelto antes de pensar en proyectos de exportación. Digo, vos si tuvieras que mencionar algún factor crítico a prestar atención para el crecimiento de este mercado, sea firmas de contratos con off-takers, acuerdos entre estados, asociaciones con grandes majors. A ver, hoy lo que yo creo, digamos, que Argentina tiene que concentrarse en sacar las piedras del camino. Es decir, cuanto más trabajo efectúe este gobierno, el gobierno que venga, los empresarios, todos los stakeholders que participamos, digamos, en el sector, trabajemos en conjunto para sacar las piedras del camino, esto va a funcionar solo. O sea, coincido totalmente con Gabriela, digamos, hay un concepto que es básico, que es la seguridad energética. Y en ese sentido tengo que utilizar la canasta de bienes que tengas a disposición para planear tu futuro como país, asegurando las fuentes de energía suficientes para generar ese crecimiento. Con lo cual, en cuanto saquemos regulaciones que entorpecen, ¿no? Hay regulaciones que son positivas, otras que son negativas, pero digamos, en cuanto vayamos limpiando el sendero con ese norte de tener esta planeación estratégica que nos permita, digamos, cumplir con nuestro rol de abastecer a la sociedad de energía para que produzca, creo que ese es el norte que tenemos que tener. Dani, el acuerdo de ayer decía, este verano se va a empezar a exportar hasta 2 millones, vos decías algo simbólico, aunque sea 1, pero que se haga. Por ahí en 3 años se llega a 10 y en 5 o 6 años a 30. ¿Los plazos que están en tu cabeza coinciden más o menos o cómo están? Sí, yo creo que si las cosas se dan, lo de este verano es simplemente una cuestión de disponibilidad de parte de Argentina. Creo que 3-4 años para tener una exportación en firme, que puede ser 10 o puede ser 15, y lo del GNL va a estar ligado al plazo de maduración de los proyectos de GNL. Si vos ves los plazos que hoy maneja YPF, están, en realidad, si ves Pan American, creo que quiere arrancar a finales del 26 e YPF entre el 27 y el 28, con lo cual ese es el plazo para GNL. O sea que probablemente
los plazos que vos mencionabas se acorten un poquito. Y si me dejás decir una mínima reflexión, Sí, por favor. sumado a lo que decían mis colegas, yo creo que tenemos que mirar dos cosas. Se firmó el acuerdo con Brasil. Sentemos a los actores relevantes de Brasil a la mesa y veamos la real vocación de firmar contratos de largo plazo. Y hagamos las modificaciones regulatorias, lo que Diego decía, saquemos las piedras, terminemos de hacerlo. No es complejo, hagámoslo y eso libera la demanda argentina. Con esas dos cosas podemos avanzar. Y de todas las rutas que se hablan, ¿a vos cuáles te gustan más? ¿Perdón? De todas las alternativas, las rutas que se hablan por Bolivia, Paraguay, Uruguayana. La que termine con un contrato de largo plazo con actores relevantes. Si vienen por Uruguayana, bienvenido, pero si vienen por Paraguay también será bienvenido. Paraguay se está moviendo muy seriamente hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias.